Hola, ¿qué tal, queridos colegas y seguidores de Crevolution Magazine? Una vez más aquí en estas charlas acostumbradas que tenemos con mentes brillantes del ecosistema crediticio. Hoy estamos con John Álvaro Pérez Cruz. Él es un especialista en el ecosistema crediticio, es colombiano y tenemos el gusto de platicar con él. John, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y con lo que quiero empezar es preguntándote quién es John Álvaro Pérez. Hola Gabriel, muchas gracias y muchas gracias pues por esta invitación a tu magazine. Bueno, pues yo soy una persona colombiana de profesión economista que ha trabajado durante cerca de 25 años en temas de crédito desde diferentes aristas, empezando incluso como practicante universitario y después ya como profesional en análisis de crédito, como coordinador de crédito, de microcrédito. Tuve la oportunidad de montar dos fábricas de crédito, una en el Banco Agrario y otra en Banca Mía. Tuve la oportunidad de trabajar en el Fondo Nacional del Ahorro. Y pues he tenido la oportunidad también de ser consultor en temas de crédito y riesgo de crédito. Pues también he sido empresario relacionado con temas de crédito. También soy emprendedor del ecosistema y soy investigador. Yo me desempeño como docente e investigador en la Universidad de La Salle. Y eso, pues mi doctorado, mi tesis doctoral, el que estoy terminando en ese momento, fue relacionada con los factores psicológicos de riesgo de crédito. Entonces, pues básicamente toda mi vida profesional ha estado girando alrededor de crédito desde diferentes aristas. Y bueno, pues ahí esa es como de forma general, muy resumida mi historia en el tema de crédito. Muchas gracias, John. Oye, pues si te parece, vamos entrando en materia. Eh, de unos años hacia acá, el crecimiento de las carteras de crédito se ha mantenido de una manera constante. eh, en general en todo el área latinoamericana, pero me gustaría saber tu opinión si esto sigue así, si se mantiene o hacia dónde va esta parte del crecimiento de la colocación de productos crediticios en la región. Yo creo que va a seguir, digamos, teniendo un impulso importante. Yo creo que parte, digamos, del desarrollo del crédito y de tener, digamos, unas mayores colocaciones se da, pues, por una parte, bueno, después de la pandemia, pues que se empezó a generar, pues, una recuperación importante económica y por lo general detrás de una recuperación económica, por lo general, pues, va detrás acompañada de unas mayores demandas de productos crediticios. Eso por un lado. Por otra parte, yo creo que la apertura de fintech y la creación de fintech ha sido algo fundamental para el crecimiento de la posibilidad de tener crédito para las personas. Pues muchas de las restricciones de crédito que se tienen en el sector financiero, en el sector financiero formal, incluso tanto pues en México, porque he tenido la oportunidad de ver algunos artículos en México, de Argentina, de Perú, Colombia, pues que están relacionados con la asimetría de la información, pues de alguna manera se intentan solucionar por medio de fintech con unas metodologías que buscan reducir esa asimetría y también darle acceso a más personas. Entonces yo creo que a futuro, pues digamos que hoy va a seguir siendo, digamos, algo importante. Pues tanto esas nuevas metodologías como la creación de nuevos créditos, incluso como el Nubank, de Vélez, que se quedó en Brasil, pero que es colombiano y que llegó a Colombia, que se está expandiendo por toda Latinoamérica, pues son negocios poco disruptivos que buscan generar pues un mayor acceso. Adicionalmente con las billeteras digitales que también están empezando a tener historial financiero y pues otorgar créditos. Entonces yo creo que esto tiende a seguir y posiblemente pues, la posibilidad de reducir esas asimetrías, pues va a mejorar la confianza en los clientes. Oye, mi estimado John, este crecimiento ha ido de la mano de una gran promoción, mucha publicidad de los productos crediticios. Vamos, hablemos del marketing asociado al crecimiento de estos productos crediticios.
Herramientas como la segmentación de mercados, las campañas de atracción a nuevos clientes, ¿qué tanto impacto han tenido en el ecosistema y qué tanto han cooperado para que este crecimiento sea de manera constante? Yo creo que la segmentación es algo fundamental, no solo para la colocación, para procesos comerciales. Alguna vez escuchaba al presidente de la Fundación de Microfinanzas del BBVA, cuando trabajaba en Banca Mía. Él hablaba de la segmentación como un elemento fundamental, no solo para el crecimiento de crédito, sino también para otorgarlo de una manera correcta. Entonces, hacer una segmentación implica conocer muy bien a los clientes, conocer muy bien el segmento en donde yo estoy ubicado, ofrecer los productos adecuados de una forma adecuada y, pues, obviamente, desde el marketing, pues, porque uno puede hablar de producto, precio, plaza, promoción, pues, obviamente, puede hacer productos a la medida de acuerdo con ese segmento. Entonces, yo creo que el tema de esa segmentación, pues, contribuye muchísimo a mejorar esas campañas, a ser más efectivo en las campañas de marketing y pues ahora con el alcance que tienen las redes sociales y pues la publicidad, digamos, o el mercadeo electrónico, pues hace que sea mucho más fácil llegar a cualquier persona, porque por medio de seguimiento de leads o por medio de sus gustos y preferencias, uno puede involucrar un producto y puede relacionarlo pues a esas emociones o a esos gustos y preferencias y eso puede, digamos, pues, facilitar un poco la colocación de los productos. Sin embargo, yo siempre he pensado que la colocación es per se, digamos, es algo súper importante, pero la colocación debe estar influenciada por un modelo robusto de riesgo que permita seleccionar buenos clientes y adicionalmente otorgar de una forma controlada, porque yo creo que también parte, digamos, de los temas que uno ve de algunas fintechs que se han quebrado es pues porque se lanzan de un poco demasiado fuerte al ruedo, eh, de pronto siendo muy agresivos y al final yo tengo una frase, es muy fácil prestar la plata, colocarla es fácil, cobrarla es lo que se vuelve complicado. Si uno la pone mal, la posibilidad de perder es bastante alta. John, esta segmentación, esta adentrarse tanto con productos crediticios al mercado, que ha hecho que haya este crecimiento, pero también se ha hecho, ahora hay un concepto que es la hiperpersonalización de los servicios. Eh, Se habla ahora ya de créditos de nicho muy específicos, ¿no? Para pet lovers, para roomies, para la comunidad LGBT, infinidad. Todos estos productos que están surgiendo desde tu perspectiva, están sumando a que en el ecosistema crediticio cada vez se abata esta brecha de la inclusión financiera, es decir, si en realidad estamos llegando a más gente con esta hiperpersonalización o está siendo el mismo mercado y no estamos alcanzando a incluir financieramente, más bien crediticiamente, a otras personas que no están en el sistema. Pues yo creo que si existe una hiperpersonalización, entonces cada uno quiere tener como su propia sector o quiere que lleguen a mi segmento y mi segmento puede estar enfocado en diferentes formas. De hecho, yo puedo ser una persona amante de las mascotas, pero puedo ser también un amante de la moda, puedo tener 20.000 formas de interactuar con los diferentes sectores económicos y eso puede ser que yo esté recogiendo gente dentro de un sector, pero pues no necesariamente es excluyente, o sea, no son conjuntos excluyentes, simplemente pues puedo estar otorgando créditos según mis gustos y preferencias y claro, digamos que es válido en el sentido que pues estoy dándole a las personas lo que necesitan en teoría. Pero también puedo estar incluso llegando a generar unos problemas de sobreendeudamiento. Yo creo que el tema de sobreendeudamiento es algo que de pronto cuando se personaliza tanto no se tiene tan claro si es que yo puedo dejar tan enmarcada a una persona en un solo segmento, de pronto pertenece a muchos y yo puedo estar atacando de muchas formas a la persona y ahí puedo de pronto entrar a encontrarme con personas que no saben cómo manejar el crédito, que no saben, que no tienen, digamos, unos buenos conocimientos o no, o incluso son personas que tienen mayores preferencias por el presente y eso hace que la gente pueda llegar a entrar en sobreendeudamiento.
Yo con respecto a la inclusión financiera dentro de de las posibles pues dentro de la investigación, de hecho, tuve la oportunidad de revisar algunos países, pues bueno, obviamente Colombia, estoy revisando algo de Chile, de México, con respecto a la inclusión financiera. Y la inclusión financiera sí se ha dado, digamos, pero preferentemente en productos de ahorro. Entonces la inclusión financiera digamos que yo puedo hacer inclusión financiera por medio de ahorro, por medio de crédito, por medio de seguros. Y en el caso de los ahorros, pues digamos que es mucho más fácil porque pues, si la persona tiene la capacidad de hacer algún tipo de ahorro o de hacer incluso pagos, porque no necesariamente tienen que ser ahorros, sino pueden ser pagos, ya estoy entregándole un producto financiero. Sin embargo, otorgar crédito, pues implica la revisión pues digamos, de los factores que uno analiza en crédito, como el carácter, la capacidad de pago, el colateral, bueno, todos los elementos del análisis. Y eso, pues obviamente, ya se vuelve un poco más complejo, sobre todo en países que tienen una alta informalidad en los ingresos. La informalidad tiende a ser algo muy complejo. Y adicionalmente, pues porque muchas veces, y eso yo creo que es también parte de la situación, es que las entidades financieras no conocen muy bien a sus clientes y de hecho hay un autor incluso mexicano que lo menciona, que los bancos no entienden muy bien a los clientes. Y los clientes tampoco entienden a los bancos, o sea, eso es un poco también lo que pasa. Hay una asimetría de información brutal, tanto del prestamista como el prestatario, y eso, pues obviamente hace que sea un poco más difícil llegar al otorgamiento. Obviamente por otros factores como la simetría de información con respecto a la moralidad comercial de los clientes, que obviamente viene a ser difícil. Y si yo soy informal, si tengo mis ingresos son informales, la vaina se complica más porque va a ser más difícil que a mí me puedan otorgar un crédito con confianza, pues porque no saben cuánto es mi ingreso real, cuánto me queda. Pues el microcrédito es una buena opción, digamos que es parte, digamos, de las soluciones que se han dado, pero incluso aquí en Colombia, gran parte, digamos, de las discusiones que teníamos cuando yo trabajaba en microcrédito es que ya algunos clientes se saben el discurso y ya saben cómo se mide la capacidad de pago desde una microfinanciera. Entonces, pues también se suma un componente adicional y es que ya la gente sabe cómo funciona el microcrédito y pueden llegar a manipularlo. Entonces, todavía siguen problemas, sobre todo en crédito. Creo que la inclusión sí va mejorando, pero todavía queda un camino largo. Aquí en Colombia por lo menos falta el 60% de la población adulta por tener crédito formal. Entonces, pues es todavía un reto. Un reto bastante amplio todavía. Oye, ahorita hablabas sobre el análisis de riesgo crediticio y me gustaría ahondar un poco más en esta parte. eh, a la luz de lo que venimos platicando, el uso de las herramientas de marketing que han hecho que las carteras de crédito crezcan y se estén especializando, pero desde tu experiencia, desde tu visión de experto en estos temas de análisis de riesgo, ¿cuáles serían los puntos de los que nos dedicamos al otorgamiento y análisis del riesgo de crédito? ¿Cuáles serían los puntos que no podríamos dejar pasar por alto al momento de estar evaluando esas carteras? Es decir, están creciendo de tal manera que a veces podemos perder de vista ciertos puntos y que van a hacer que nuestro riesgo crezca. ¿Cuál sería tu opinión, mi estimado John? Yo pienso que algo fundamental es la capacidad de pago. O sea, precisamente porque puedo yo tener diferentes ofertas por varias aristas, me pueden llegar ofertas de diferentes fuentes, entonces puedo llegar a tener tentaciones muy grandes de endeudarme con muchos. Eso, digamos que uno lo ve, aquí en Colombia se ve mucho que a uno le va a una panadería y le ofrecen una tarjeta de crédito, más o menos es como el chiste, pues uno va a una panadería y sale con una tarjeta de crédito. Si yo tengo tanta capacidad, o tengo más bien tanta oferta de crédito, pues obviamente es importantísimo tener capacidad. Si yo no tengo capacidad de pago o si yo no mido bien la capacidad de pago, es posible que mis clientes pues puedan entrar en mora fácilmente. Eso, digamos, por un lado. Por otro lado, yo creo que el tema de carácter crediticio es algo fundamental. El carácter crediticio, y eso es parte un poco de lo que yo me dedico en la investigación, es que el carácter crediticio no tiene solo una visión, o no, más bien no tiene solo una cara que es el comportamiento histórico. Cuando uno en la vida ha tenido, digamos, momentos difíciles, como que se le muere un familiar, se le muere una mamá, o se enferma, o pierde trabajo,
la posibilidad de entrar en default es altísima, porque pues normalmente uno puede llegar a tener un seguro de desempleo de pronto en el crédito de vivienda, pero es difícil tener un subsidio de desempleo o un seguro de desempleo para otro tipo de carteras. Entonces, la capacidad de pago, pues obviamente puede llegar a disminuirse y se genera, digamos, un default. Sin embargo, hay personas que están dispuestas a recuperarse, o sea, que están dispuestas a pagar y están dispuestas, puede que duren 1 o 2 años con problemas, pero cuando vuelven y se les da la oportunidad, y lo digo por experiencia, son gente que puede pagar, que una persona que tiene voluntad de pago va a pagar, puede que se demore. Y eso de pronto a las casas de cobranza no les gusta y de pronto a los bancos no les interesa, digamos, la meta, pero creo que eso es parte del ejercicio, uno entender cuándo una persona tiene el carácter crediticio de un buen pagador y eso no necesariamente se ve reflejado en el buró. O sea, yo puedo tener un puntaje bajo o alto en el buró, eh, pero no necesariamente eso refleja que yo soy una persona que está dispuesta a pagar, incluso con problemas, porque hablaba hace poco con alguna persona que mencionaba precisamente eso, de una fintech que maneja factores psicológicos como proceso de scoring y decían, hemos tenido personas que han pagado súper bien varios créditos, pero en el momento en que se presentó la pandemia, por ejemplo, ellos pensaron que iban a tener un alivio de la deuda y prefirieron no pagar. Mientras que otras personas que a ellos les puntuaban mucho mejor en los perfiles psicológicos, esas personas, pese a tener también problemas de capacidad de pago, esas personas cumplieron. O sea que yo sí creo firmemente que existe factores psicológicos que factores psicológicos y del entorno que hacen que la gente pague y otros que no. Que digamos que si tienen la oportunidad de pronto de no pagar, lo van a aprovechar. Y pues hay otros que sí tienen esa intención y pues esos pagan, así sea que se mueren, pero van a pagar. O sea, el conocimiento hoy que debemos de tener del cliente ya llega hasta los aspectos psicológicos como esto que mencionas. Sí, personalmente yo pues soy un convencido que los factores psicológicos son importantes porque resulta que pagar es una decisión. Es una decisión, simplemente está relacionada con la teoría de la decisión psicológica. Y pues básicamente, si yo tengo los suficientes incentivos o tengo lo suficiente, pues bueno, obviamente los rasgos de carácter son importantes, pero los estímulos son adecuados y tengo los mecanismos, digamos, adecuados para poder ejercer, digamos, de una buena forma la presión o de lograr, digamos, un buen arreglo de cartera o generar, digamos, mecanismos, la gente lo va a aprovechar y va a pagar. Pero si la persona tiene, digamos, no tiene esa voluntad de pago, uno puede hacer lo que quiera, pero la persona va a intentar no pagar. Oye, y esto que estás mencionando me abre la posibilidad o me abre la mente para a que hablemos un poco más de la cobranza, ¿no? Estos incentivos, estos aspectos psicológicos que luego ya los analizamos cuando el cliente debe, pero hablando de la cobranza, si bien hoy hay una tendencia cada vez más fuerte a hacer de la cobranza un servicio al cliente, pero ¿cómo podemos hacer o cuáles son los elementos que hay que fijarse para que la cobranza sea parte de la experiencia del cliente con el producto crediticio? No sé si soy claro. ¿Qué tendríamos que hacer o cuáles ves tú los puntos finos que deberíamos tomar nota para poder llegar a este punto? Bueno, yo creo que algo que tú mencionaste al principio y con lo que empezamos la reunión fue el tema de la segmentación. La segmentación yo siento que es algo muy importante en la cobranza, precisamente porque yo puedo tener clientes muy buenos. Hay clientes en los que yo tengo clientes buenos y yo sé que ellos pueden llegar en algún momento a tener problemas, pero van a pagar. Hay gente que incluso no sabe que le pagan 10 días tarde, pero siempre pagan esos días. Entonces, si yo tengo bien segmentada mi cartera, si yo tengo segmentado digamos, esos perfiles, yo puedo entender un poco qué es lo que los puede llegar a motivar más o qué los puede llegar a mover más en el tema de la cobranza.
Yo, digamos, dentro de mi tesis doctoral, precisamente una de las propuestas es esa, es segmentarlos desde el punto de vista psicológico, porque es que yo, desde lo psicológico, yo puedo saber a quién de pronto no le interesa mucho la cobranza. A una persona que de pronto no tiene mucha empatía, pues de pronto la cobranza, lo pueden llamar a cobrarle, le puede servir lo mismo, digamos que un mecanismo de cobranza, entonces no es ese. De pronto una persona que tiene mayor niveles de materialismo, que está mucho más preocupada por los temas materiales, la garantía puede llegar a ser un tema efectivo. Entonces, una segmentación, ahora yo no lo digo desde mi investigación, pues claramente, pues porque desde ese punto de vista lo he reconocido, pero también desde la gestión de cobranza, también, digamos que uno sabe que hay clientes en donde una llamada, un mensaje puede ser mucho más efectivo, pero hay gente que requiere, digamos, una mayor presión, digamos, en la cobranza o... Entonces, claramente, pues para no desgastar incluso esfuerzos, en la cobranza a personas que de pronto no les interesa mucho o que no les importan mucho los mensajes, pues uno tiene que conocer muy bien sus clientes para poder saber cuáles son los métodos más efectivos para poder gestionar. Y yo creo que ahí la inteligencia artificial y las técnicas de machine learning y el análisis de datos es súper importante. Poder hacer modelos predictivos de cobranza de tal manera que uno pueda definir, digamos, unos perfiles que pueden llegar a tener mayores propensiones o menos propensiones y de acuerdo con eso, pues obviamente establecer mis protocolos de cobranza para lograr hacer una mejor recuperación de cartera. Todos los avances tecnológicos hoy y que se utilizan en específico para el desarrollo del ecosistema crediticio y en especial el uso cada vez más frecuente de la inteligencia artificial, ¿consideras que en algún momento con esto que hemos platicado llegue a sustituir el factor humano o si pueden convivir para poder desarrollar un ecosistema crediticio más robusto? Yo creo que la inteligencia artificial tiene la capacidad de reemplazarnos en muchas cosas y yo creo que en algunos tipos de créditos sí creo que tiene una gran probabilidad. Ya hoy en día hay entidades que prestan básicamente con el buró. Apuntándole al buró, le apuntan a unos puntajes altos y sobre ese establecen una estrategia de colocación. Y ahí digamos que en ese caso posiblemente, salvo algún tipo de verificación, digamos que en principio uno puede decir que, aunque no es necesariamente lo que uno pensaría que es inteligencia artificial, es una algoritmo que me permite sacar una probabilidad de incumplimiento a partir del comportamiento histórico de la persona y sobre eso yo puedo tomar decisiones. Yo creo que cuando la inteligencia artificial puede llegar a ser un poquito insuficiente, es el otro tipo de segmentos. Digamos que en crédito personal puede ser relativamente fácil, sobre todo para las personas asalariadas, para personas que tienen, digamos, un perfil muy estable. Pero para personas informales, para clientes informales o incluso en empresas o de pronto en entidades territoriales, porque también, digamos que uno también puede llegar a tener créditos, por lo menos en Colombia, que se evalúan de una forma distinta, porque se evalúan con ejecuciones presupuestales y bueno, digamos, cumplimiento de leyes, pues ya implica tener un mayor cuidado. La contabilidad, y pues uno lo puede ver en los fracasos como un Enron o incluso la crisis subprime. Uno sabe que la contabilidad creativa puede llegar a ser digamos, puede jugar un papel fundamental en la colocación errónea del crédito, porque si yo no conozco bien, no analizo bien las cifras y no conozco bien la contabilidad, es posible que pueda llegar a tener problemas. Y yo creo que en eso sí puede llegar a demorarse un poco en la inteligencia artificial, llegar a reemplazar totalmente al ser humano, porque implica conocer norma, pero no solo conocer normas, sino interrelacionarla con la contabilidad y tener, digamos, una serie de relaciones que no necesariamente posiblemente no son tan fáciles de encontrar. Y eso, pues, obviamente hace que el factor humano sea importante. Entonces yo creo que sí van a haber carteras que se pueden llegar a reemplazar y que el ser humano va a ser reemplazable con inteligencia artificial, incluso en la cobranza, porque ya se usa, ¿no? Ya incluso a uno lo llaman robot y le ofrece una alternativa de pago y uno no tenía ni idea que era un robot. Porque de hecho hace poco en una conferencia de ciclo de riesgo pues hablaban de todos esos adelantos que hay en la cobranza. Entonces, claramente hay unos segmentos en donde
se va a lograr hacer ese reemplazo, pero hay otros en donde definitivamente el ser humano, por lo menos por un buen tiempo, puede llegar a seguir siendo protagonista. Pues quiero agradecerte este tiempo una vez más, John, que has compartido con el público de Revolution Magazine, pero no me quiero despedir sin preguntarte si quieres agregar algo más. No, bueno, sí, sí voy a agregar algo más porque hace poco la persona de la fintech que trabaja con formación psicológica me contaba que alguna vez lo llamaron esotérico. Le decían que no, que esos modelos esotéricos no nos gustan. Eso es como confiar en la astrología para para cobrar crédito y para colocar cartera. Yo creo que, pues bueno, digamos que eso es algo muy nuevo que se está dando, relativamente nuevo, porque la explosión de este tipo de modelos se dan desde el 2008 y son elementos que han funcionado y que no solo, digamos, desde la especulación, sino desde los pruebas científicas, pues se demuestra que funciona. Entonces yo creo que hay que precisamente abrir un poco la mente en el sentido de que claro, nosotros sabemos que el buró es es un buen predictor de la morosidad, pero no es el único y que los factores psicológicos sí son importantes a la hora, sobre todo, de otorgar crédito de personas naturales. Entonces, que sean un poquito más abiertos los que gestionan cartera, porque esos elementos son realmente útiles en la colocación y en la predicción del default, y obviamente en la gestión de crédito. Muchas gracias, John. Esperemos vernos Bueno, Gabriel. pronto. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Que estés muy bien.